Probablemente estemos viviendo uno de los momentos claves en la historia por muchos motivos. Nos encontramos en lo que se conoce como el entorno VUCA, es decir, entornos altamente volátiles, con alta incertidumbre, complejos y ambiguos. Un entorno VUCA a que en la actualidad se une, se le está añadiendo la letra H, H de hiperconectado, por ser los entornos en los que se diseña el futuro. Y en el caso de la movilidad no podía ser una excepción. La movilidad es esencial, es un derecho y marca en gran medida la calidad de vida y el desarrollo económico de cualquier sociedad. Pero también se enfrenta al reto de la descarbonización, como establece el Pacto Verde Europeo para 2050. Al reto de las zonas de bajas emisiones, que estarán presentes en al menos 150 ciudades españolas en este año. Además al reto de las 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes en Europa antes de 2030. El vehículo autónomo, seguro, cero emisiones y conectado es en gran medida la base del diseño de la movilidad del futuro, pero son otros muchos aspectos los que debemos considerar para garantizar que alcanzamos los objetivos establecidos y que aprovechamos los avances tecnológicos disponibles. Para hablar de las claves, soluciones, tecnologías que marcarán la movilidad del futuro, tenemos aquí a 4 expertos de organizaciones que están a día de hoy diseñando y creando soluciones con las que seguramente vislumbremos hacia dónde nos dirigimos. 4 expertos que paso a presentar. Gabriel García, Strategic Partner Manager de Webfleet. Buenos días. Rubén Gómez, Head of Sales and International Customer Experience Consultant de Bosch Service Solutions. Buenos días. Óscar Lara, Chief Operating Officer de Umiles Next. Buenos días. Y José Luis Tirador, Director Comercial de Allianz Partners España. Hola, buenos días. Gabriel, empezamos por ti. ¿Cómo estáis participando en el diseño de esa movilidad del futuro? Bueno, lo primero que tenemos que todos dar una pensada es cómo ha evolucionado en los últimos 100 años la movilidad para posicionarnos en lo que va a ser esa movilidad del futuro. Pienso que todos tenemos en la imagen esa fotografía de Madrid en la que las calles compartían coches con vehículos de tracción, incluso animal. Y ahora mismo el parque móvil se sitúa en torno a esos 33 millones de vehículos. Hablamos de que casi hay 1,6 coches de media por hogar. Y eso hace que al final sea muy difícil organizar y hacer que la ciudad sea sostenible y una movilidad inteligente. Para nosotros la movilidad se basa en tres pilares. Primero, seguridad. Segundo, fluidez en el tráfico. Y por último, por supuesto, sostenibilidad, que yo creo que es una parte transversal a todas las opciones. Si hablamos de seguridad, y todo ello siempre basado en datos, que es aquí donde desde Webfleet somos expertos en la recopilación, análisis y puesta en común de los datos. En la seguridad, todo hoy en día emite datos. Hablamos de vehículos, hablamos de neumáticos, hablamos de infraestructuras, semáforos, carreteras. Cómo tratamos esos datos es lo que nos va a dar una ventaja competitiva. A principios de mes hemos lanzado una nueva iniciativa que es Bristol Road Conditions, que al final lo que pone de manifiesto es esa interacción entre los datos que emiten cada uno de los actores de la movilidad con un objetivo que es mejorar la seguridad vial. Pues desde detectar puntos negros, conocer el estado del asfalto, nivel de rugosidad, si está resbaladizo, si hay baches, ineficiencia incluso en las señales. Todo eso, unido con un estándar de conducción más adecuado, va a hacer que mejore la seguridad de la movilidad. Si nos vamos a la fluidez, volvemos a tomar el dato como piedra angular. La distribución y el transporte tiene que ser eficaz. En un entorno urbano como este debemos tener una visibilidad global de todas las flotas. Eso sería un poco para poder, de una manera dinámica, planificar las rutas, reducir esos kilómetros. Y, por supuesto, al final, el balance debería de ser reducir el número de vehículos para incrementar el uso de ellos. Lógicamente, eso es un gran desafío de tener los vehículos siempre a disposición, porque ¿por qué no movernos en un escenario que incluso las propias empresas compartan, distintas empresas, los mismos vehículos? Lógicamente, no solo hay que saber dónde están los vehículos y, en el caso de los vehículos eléctricos, conocer su estado de carga, sino hacer que siempre estén disponibles, que no paren.
Desde el punto de vista, por ejemplo, de los neumáticos, ya trabajamos en algoritmos que nos permiten detectar daños en el neumático e incluso estimar el uso y los kilometrajes que va a llegar. Por supuesto, asesorando qué neumático es adecuado para cada operatividad. Y si nos vamos al mantenimiento, que las empresas esos mantenimientos preventivos los puedan hacer de manera adecuada y anticiparse a esos mantenimientos correctivos para que, insisto, el tiempo de inactividad sea el mínimo. Y el tercer y último pilar sobre el que basamos una movilidad inteligente, por definición, tiene que ser sostenible. A partir del dato, lógicamente, sacamos esas emisiones de CO2 que emiten los vehículos y tratar de actuar sobre ellas. Desde estándares de conducción más adecuados, planificar las rutas para reducir los kilómetros, todo en un entorno dinámico. Es muy complejo, pero a la vez tenemos que acompañar a las flotas en este camino. El vehículo eléctrico es una alternativa, no es la única, pero no tenemos que acompañar a las flotas en esa transición. Y esa transición supone asesorarles y, en base a los datos y al uso que dan del vehículo, poder determinar qué vehículos tienen que pasar a vehículo eléctrico o a otras tecnologías y qué vehículos deben de quedarse en combustión. Y sobre todo tener en cuenta una cosa, que es que esto ya es una realidad. Hablamos de movilidad del futuro, pero es que es la movilidad del presente. O sea, las soluciones ya tenemos que ponerlas en marcha y en compañías como las que estamos aquí y, por supuesto, en Webfleet, tenemos las soluciones para acompañar a los clientes. Pues muchas gracias, Gabriel. El dato como piedra angular en la movilidad del futuro, tanto en la extracción como luego en el procesamiento de ese dato, ¿no? La utilización de ese dato. Rubén, en vuestro caso, ¿cómo estáis participando en el diseño de la movilidad del futuro? Bueno, pues yo voy a usar, si me lo permites, un poco el discurso de Gabriel para empezar con el mío, porque Gabriel hablaba de cómo era la movilidad en el pasado y yo creo que ahí también, desde el punto de vista de vos, tenemos que, echando la vista atrás, darnos cuenta de que hemos participado prácticamente en toda la historia de la automoción, ¿no? Somos muchas divisiones, nos dedicamos a cosas muy diversas, pero sin duda todo lo que es el mundo de la automoción forma parte de nuestra ADN de manera muy directa. A día de hoy estamos participando en múltiples proyectos de diversa índole, pues tipos de combustión, como puede ser, por ejemplo, el tema del hidrógeno. También participando muy directamente con la evolución del vehículo eléctrico. Pero si me voy directamente a mi división, que es la división de servicios dentro del Grupo Bosch, me gustaría hablar de, Gabriel hablaba de seguridad, como una sigla que empieza por S. Nosotros utilizamos 3 siglas que empiezan por S un poco para definir cuál es nuestra ruta, que es la de sensores, software y servicios. Hablabas también de hiperconectividad y yo creo que al final es la clave de todo de cómo va a evolucionar esto en los próximos años. Podemos hablar de tipos de combustión, yo creo que todavía está muy en el aire saber cuál va a ser la evolución real que vamos a tener, ya no a corto, sino incluso a medio y largo plazo en ese sentido. Pero lo que sí sabemos es que a día de hoy el vehículo tiene usuarios y esos usuarios tienen necesidades y esas necesidades pasan básicamente a día de hoy por una mayor conectividad. Conectividad tanto propia como del propio vehículo. Entonces, en ese sentido, pues iniciativas como puede ser las zonas de bajas emisiones, donde la conexión del vehículo con diferentes elementos es clave también para poder llevar a cabo de manera efectiva todos los planes de desarrollo en ese sentido. La propia conectividad del vehículo en temas de seguridad, incluso de trazabilidad del dato, que nos permite hacer un tipo de tratamientos preventivos o incluso predictivos a la hora de poder evaluar el estado de ese vehículo. También de cara al propio usuario, facilitando todo lo que es el contacto o la resolución de incidencias en ese sentido. Pero sí que me gustaría reseñar especialmente, y para eso también me voy a ceñir las palabras de Gabriel, en términos de seguridad. En Bosch Service Solutions presumimos de un servicio en concreto que prestamos para el mundo de la automoción, que es el servicio del e-call. Es decir, pues prestar un servicio de asistencia en emergencia a diferentes conductores. Pero lo cierto es que la realidad es caprichosa y no siempre acompaña a los planes de desarrollo tanto de los fabricantes como de las propias administraciones y demás. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que el parque móvil español es antiguo. Es decir, estamos hablando de una edad media de los vehículos muy superior a lo que probablemente a todos nos gustaría, especialmente a los que participamos directo o indirectamente en el sector, a la propia administración. Y es cierto que en términos de seguridad, tal vez se esté dejando atrás a todos esos usuarios que todavía tienen ese tipo de vehículos. Entonces, para ello, la evolución propia del e-call no puede ir vinculada directamente al vehículo.
lo que estamos es desarrollando, y de hecho ya lo estamos comercializando, es una solución para proveer esas mismas prestaciones en cuanto a seguridad, a conectividad al usuario, más allá de lo que es el vehículo, directamente en un dispositivo que prácticamente todos tenemos, que es el teléfono móvil. De tal manera que toda esa transmisión del dato, toda esa identificación de la movilidad y todo lo que es el tratamiento preventivo e incluso reactivo a la hora de poder dar asistencia a los usuarios, lo vinculemos directamente a ese tipo de dispositivo en lugar de directamente al vehículo, en donde sí dependemos de una evolución en cuanto a la fabricación y en cuanto también a la normativa, de cara a que sea 100% efectiva. Otro tema que, y con esto ya acabo, creo que es clave para el desarrollo de la movilidad en el futuro, como bien apuntabas, es las zonas de bajas emisiones. Aquí, pues todo lo que son servicios de sensorización, de control de la movilidad y demás, yo creo que todos nos podemos hacer una idea de cómo puede funcionar, pero, como digo, en muchas de las participaciones que realizo, hay un gran olvidado en ese sentido, que es el propio usuario, el propio ciudadano. Entonces, ahí también queremos involucrarlo de manera directa, ofreciendo todo lo que es la capacidad de dar asistencia, y una asistencia que sea razonablemente sencilla y accesible para todos los ciudadanos a través de servicios que podemos monitorizar tanto desde el punto de vista telefónico o desde otros canales, en donde ya podríamos hablar también de unas zonas de bajas emisiones que sean accesibles desde un punto de vista de omnicanalidad. Pues me quedo con la H de hiperconectado que decíamos al principio, y el tema del e-call, la verdad es que es muy interesante porque al final el parque es muy viejo y necesita soluciones creativas y tecnológicas, ¿no? De momento. Bueno, pues gracias, Rubén. Óscar, en vuestro caso, ¿cómo estáis participando en el diseño de esta movilidad del futuro? Bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, y por eso estamos aquí, en que básicamente la movilidad tiene que cambiar. O sea, las cosas tienen que variar, la forma en la que nos movemos en el mundo, en las ciudades. Pero claro, el cambiar cómo nos movemos tiene muchos vértices, porque, fijaros, ha habido una revolución solamente porque ha entrado el coche eléctrico. O sea, eso lo hemos considerado una revolución en la movilidad. Y lo único que hemos hecho, entre comillas, es cambiar un motor, la tecnología de un motor. Y eso ya ha tenido muchas vertientes. Nosotros lo que pensamos en YouMice Next es que hay que ir un paso más allá. O sea, hay que cambiar no solamente las tecnologías, como por ejemplo la tecnología de combustión, de los vehículos sostenibles, etcétera, sino que es una obligación cambiar la forma en la que nos movemos. Es decir, cómo nos desplazamos de un punto a otro. Esto tiene muchas más vertientes, más allá de simplemente decir, es con un motor eléctrico, es con un motor de combustión, es a través de una app, etcétera. Entonces, nosotros dándole una vuelta a todo este entorno, nos hemos dado cuenta de que básicamente hay dos áreas de movilidad en la que el futuro está yendo y hace falta modificar las cosas, que es tierra y aire. En tierra, la gran revolución no va a ser el coche eléctrico, que lo es, por los temas de contaminación, etcétera, va a ser la autonomía. La autonomía va a cambiar el mundo. ¿Cuál es el problema de la autonomía a nivel actual? Pues que el nivel 5 de autonomía estamos viendo que está tardando en llegar. O sea, es un reto, por diferentes cuestiones. Hay retos técnicos, hay retos éticos de la sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde YouMice Next? Estamos apostando por soluciones que hayan en ese camino. Es decir, en vez del nivel 5 de autonomía, estamos dando soluciones de movilidad en niveles 2 y 3. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, estamos realizando vehículos, el software, nosotros hacemos el software de los vehículos, básicamente para hacer teleoperación, es decir, que los vehículos se puedan conducir de forma remota y además que se puedan formar un convoy de vehículos, donde el primer vehículo es el único que va pilotado y va pilotado de forma remota y todos los demás siguen a ese primer vehículo. Esto ya es un cambio en la forma en la que se mueve el mundo. Va a ser mucho más eficiente. Es una forma que va a estar orientada sobre todo al B2B, a mercados pues, de negocios, pero ya es un paso más allá de simplemente decir vamos a cambiar el motor o vamos a cambiar una tecnología de combustión o cualquier otro elemento de datos del vehículo, etcétera. Y por la parte de aire, por supuesto, creemos que actualmente la movilidad aérea en rangos de intracity e intercity, es decir, distancias por debajo de los 150-200 kilómetros, no están solucionadas a nivel aéreo.
porque lo único que conocemos que funciona son los helicópteros. ¿Y cuántos de nosotros aquí hemos volado en helicóptero o volamos en helicóptero en nuestro día a día? No está solucionado y nos abriría el mundo, porque es la movilidad en 3 dimensiones en vez de en un plano. Entonces, nosotros lo que estamos realizando es diseños de aerotaxi. Actualmente ya tenemos un aerotaxi en vuelo que está en fase de pruebas, ¿vale? Y, por supuesto, se apoya en todas estas megatendencias de sostenibilidad, seguridad, etcétera, pero es un paso más allá. Vamos a intentar no solamente quedarnos ahí, sino cambiar la facilidad con la que las personas se pueden desplazar de un punto a otro de las ciudades y entre ciudades cercanas. Pues muchas gracias, Óscar. Me quedo con la evolución del coche autónomo, esos pasos intermedios hasta llegar a la automatización nivel 5. Y, por supuesto, con el aerotaxi, que todos soñamos un poco con esa idea, tenemos esa idea de decir, bueno, ¿llegaré o no llegaré a verlo? José Luis, en vuestro caso, ¿cómo estáis participando en el diseño de la movilidad del futuro? Porque entendemos que se están creando nuevos servicios para la nueva movilidad. Cuéntanos. Bueno, sí, en nuestro caso nos dedicamos a dar soluciones que permitan la movilidad desde hace pues, más de 40 años en el mercado español. Y bueno, lo que hemos ido es ir adaptándonos a los nuevos medios de movilidad y es lo que seguiremos haciendo. De momento no estamos con los helicópteros, pero llegaremos. O sea, en cuanto esto esté en real y en producción, seguramente estaremos nosotros allí prestando soluciones. Pero bueno, hay 2 temas en los que siempre, de forma consistente, año tras año, cuando hablamos con clientes, hacemos focus group, investigamos un poco qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Hay 2 cosas que se mantienen inalterables, sea cual sea el medio de movilidad que utilicen. Uno de ellos es la inmediatez en la respuesta cuando sucede algo y otro de ellos es soluciones que no interrumpan la movilidad, ¿no? Y nosotros estamos trabajando siempre en estos dos ejes. Para que os hagáis una idea, el año pasado prestamos 1.400.000 servicios de asistencia de movilidad en el mercado español, ¿no? Y ahora, ¿qué estamos haciendo para la nueva movilidad? Pues yo destacaría los temas de vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico, por ejemplo, que ya empieza a ser cada vez más una realidad, ¿no? Con las ayudas del gobierno, ¿no? Y con la creciente presión en las ciudades que habéis comentado, ¿no? Con esas zonas de baja emisión, lo que estamos haciendo es desarrollar soluciones para nuevas necesidades, pues soluciones que pueden parecer muy obvias, pero que es lo que le pasa a alguien que tiene un vehículo eléctrico, ¿no? Que una mañana bajas al garaje, por lo que sea, ha saltado, ¿no? el diferencial por la noche y el vehículo no se ha cargado. Y tú necesitas que alguien te dé una solución para ir y volver ese día al trabajo. Puede ser con un vehículo de sharing, puede ser con un VTC, puede ser con un taxi, pero es una necesidad clara. Ese tipo de necesidades son las que ya tenemos en marcha en algunos de nuestros clientes para sus usuarios. Otras soluciones, por ejemplo, gente que quiere ir de vacaciones, tiene un vehículo eléctrico con una autonomía muy baja, que no le permite desplazarse pues, a lugares clásicos vacacionales, ¿no? Como puede ser un Alicante o Cádiz, ¿no? Pues estamos llevando el vehículo, le damos 2 opciones, o un vehículo de sustitución de alquiler para el periodo vacacional, que puede ser eléctrico de mayor autonomía, o bien desplazarle con una grúa su vehículo al lugar de vacaciones, ¿no? Este tipo de soluciones que pueden parecer no muy sofisticadas son las que resuelven el día a día de los inconvenientes de esta nueva movilidad, ¿no? También estamos trabajando en otro tipo de soluciones, por ejemplo, lo que llamamos Easy Repair, ¿no? Que es una mecánica rápida, ¿no? De averías que se pueden solucionar en 2 o 3 horas, de forma que en caso de que se produzca esa avería mecánica de cualquier tipo de vehículo, pues la interrupción de la movilidad sea mínima, ¿no? Y no tengas un vehículo inmovilizado en un taller durante una semana o 2 semanas, ¿no? Con el trastorno que conlleva. Y también en otra línea de soluciones, pues soluciones para nuevos vehículos, ¿no? Los scooters, ¿no? Las bicicletas eléctricas, pues hay nuevos vehículos que requieren también asistencia porque también les suceden cosas, ¿no? Y hay que ayudar a los usuarios, ¿no? Y soluciones también dirigidas al conductor o al rider, ¿no? Como se habla ahora, ¿no? Es un término más habitual, ¿no? Pues soluciones para el rider, sea cual sea el vehículo que conduzca, que tenga esa responsabilidad civil, que tenga ese seguro de accidentes, que tenga una asistencia con independencia de si ha decidido utilizar un vehículo de sharing o un vehículo de alquiler o un vehículo de cualquier modalidad, ¿no? Y esta es un poco la dirección en la que trabajamos. Digamos, nosotros mantenemos nuestra misión, ¿no? Que es ayudar al usuario en su movilidad, ¿no? Y manteniendo siempre esos 2 ejes comentados, ¿no? Intentar dar inmediatez en la solución y, a ser posible, soluciones que garanticen que no se interrumpe la movilidad. Uh-huh.
O sea, un problema, una solución. Llega el coche eléctrico, se plantean problemas, se plantean soluciones. Sí, digamos, mis compañeros están trabajando en proyectos muy estratégicos, digamos, nosotros estamos mucho más en la solución táctica del día a día, ¿no? De los problemas que surgen cuando estás moviéndote pues, por una ciudad o entre ciudades, ¿no? Pues gracias, José Luis. Gabriel, vuelvo contigo. Antes hablabas de la adopción de vehículos eléctricos por parte de las flotas. ¿Qué barreras y oportunidades os estáis encontrando? Bueno, en cuanto a barreras, en muchas ocasiones la propia barrera es una oportunidad para tratar de potenciar el uso, en este caso, del vehículo eléctrico. Se han mencionado ya, pero a nivel normativa, no solo normativas a nivel general, como llegar al 2050 como país y siendo neutros en emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora un poco en entredicho la parte de fabricación de vehículos de combustión y venta posterior a 2035. Las zonas de bajas emisiones, también lo han nombrado los compañeros, y es un gran reto. Pero insisto, estos retos al final llevan consigo una serie de oportunidades que lo que obligan es un poco a las flotas que con vehículos a adaptarse, a ser más dinámicos y a poder manejarse en esos entornos. Hay que aprovechar las palancas que ahora mismo tenemos en el mercado, palancas a nivel ayudas y subvenciones que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están poniendo en marcha para la adquisición de este tipo de vehículos. Y, por supuesto, todos los que estamos aquí formamos parte de Empresas por la Movilidad Sostenible. La sostenibilidad es una corriente de la que no nos podemos bajar. Hoy en día, prácticamente todas las empresas, la sostenibilidad es un pilar estratégico dentro de su política y, por supuesto, una solución de gestión de flotas forma parte y ayuda a conseguir esa estrategia de sostenibilidad. El vehículo eléctrico, lo que estamos comentando, es una de las soluciones para alcanzar ese nivel. No la única. Eso también tenemos que tener en cuenta que en función de las necesidades y la propia operativa de cada flota puede ser la solución más adecuada o no. Pero de cara a abordar este tema del vehículo eléctrico, recientemente hemos sacado una serie de informes mediante el cual los datos son bastante concluyentes. Toda nuestra flota conectada a nivel europeo, cerca del 61% de los vehículos de combustión podrían ser traspasados o transicionar a vehículo eléctrico a nivel europeo. Si hablamos de España, la cifra es un 55%, que no es poco también. Dentro de esas flotas, el 84% podría, al menos un vehículo de los que tiene, moverlo a vehículo eléctrico. El 54% podría mover la mitad de sus vehículos y hay un 34% de las flotas que, por operativa, todos sus vehículos podrían moverse a vehículo eléctrico. Esto es importante a nivel sostenible, pero hay un componente aquí de ahorros también súper importante. Ahorros en cuanto a emisiones. Con los datos extraídos podemos trasladar que 15 toneladas de CO2 año vehículo es el ahorro que podríamos alcanzar moviendo un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico. Y si hablamos de ahorro económico de puro coste, estamos hablando de que de media ya en España un vehículo podríamos reducir el consumo de combustible en casi 5.600, 5.700 litros, que trasladado a ahorro directo nos da un ahorro de 3.700 euros vehículo año. Eso en una flota de muchos vehículos es simplemente hacer cuentas y ver que estamos en un escenario realmente apasionante. Lógicamente, ¿qué necesitamos para transicionar, para acompañar a las flotas en ese viaje al vehículo eléctrico? Pues lo primero, lo que os decía, a partir del dato y a partir de la información, ver qué parte de su flota es susceptible de pasar a vehículo eléctrico. Para eso poseemos unos informes muy potentes en los cuales, simplemente basados en el dato y no cayendo en dogmas de sí o sí vehículo eléctrico, hidrógeno, pila, no, tus datos, tu flota, y tú decides en base a tu operativa. Por supuesto, dando el paso ya a vehículo eléctrico, hay que acompañarles y hay que acompañarles dándoles soluciones. Los principales retos a los que se enfrentan, retos de, por supuesto, autonomía, antes lo habéis mencionado, no todos los vehículos tienen la misma autonomía y es un gran reto y un gran desafío, pero también hablamos de infraestructuras de recarga, de tiempos de recarga. Tenemos que conseguir, y cada vez las flotas se tienen que adaptar a incluir en su parte operativa los tiempos de recarga. Un vehículo que va en ruta, que va entregando, tiene que tener en mente y planificar no solo las entregas o las recogidas, sino también dónde va a tener
que parar y dónde va a tener que hacer esas recargas. En ese punto es donde nosotros también les queremos ayudar, no solo con todo el mapeo de puntos de recarga que hay en el mercado, sino con módulos de carga inteligente, Smart Charging que llamamos, mediante el cual en la propia plataforma no solo va a disponer de los datos de sus vehículos, también va a disponer de los datos de sus cargadores, del tiempo de uso, si hay alguno infrautilizado, sobreutilizado, kilovatios consumidos y demás. Y sobre todo la parte de los vehículos y también de cara a los fabricantes, conocer el estado de esas baterías, anticiparnos a una degradación prematura de las baterías. Aplicando algoritmos a los datos que extraemos, ya somos capaces de ver de qué manera se va comportando esa batería y alcanzar ese nivel de salud o ver cómo va disminuyendo o manteniéndose en base al buen uso que podemos hacer de los vehículos. Realmente, insisto, es apasionante y, sobre todo, basándonos en el dato, podemos ampliamente afirmar que la gran mayoría de los viajes que hoy en día hace un vehículo comercial o un vehículo industrial ligero podrían hacerse con un vehículo eléctrico. Entonces, a todas las preguntas, a todos los desafíos que se están enfrentando a las flotas, tenemos que ser capaces, y aquí estamos todas las empresas del sector, de darles respuesta y por lo menos ayudarles y acompañarles en ese proceso, porque al final debe de ser la información y la propia operativa la que determine cuál es la solución óptima para cada flota. Gracias, Gabriel. La verdad es que el reto de la descarbonización de las empresas y de las flotas requiere la ayuda, todas las ayudas que le podáis dar a las empresas, porque al final requiere una inversión muy potente y requiere una tecnología, ¿no?, que estáis trabajando en ello. Y la confianza de que esa inversión realmente tenga un retorno. Claro. A analizar. Claro. Gracias, Gabriel. Rubén, en vuestro caso, ¿qué barreras y oportunidades os estáis encontrando? Bueno, yo lo primero, os voy a pedir que la próxima vez que invitéis a Gabriel, que no me invitéis a mí o que me dejéis hablar a mí primero, porque, bueno, es una broma, pero al final es que yo creo que vamos todos en la misma línea, ¿no? Yo no hablaría tanto de trabas o barreras, sino que a lo mejor hablaría de tiempos y adherencia. Es decir, el tiempo es como os decía antes, porque en realidad, al fin y al cabo, nos va mostrando que el ritmo al que vamos avanzando, al que nos gustaría avanzar, es diferente al que realmente conseguimos hacerlo al final, ¿no? Precisamente, bueno, pues por un tema de adecuación del parque actual, una adaptación también del propio usuario a esa movilidad en sentido mucho más amplio que comentábamos también antes. Cuando hablamos de movilidad ya no hablamos solo del vehículo, hablamos de cuál es la mejor manera del ciudadano, del usuario o del conductor para desplazarse de un punto a otro independientemente del medio que utilice para ello. Y al final yo creo que nos limitamos básicamente a intentar identificar cuál es el dato, cuál es la información que podemos obtener de cada utilización, de cada movimiento en sí mismo, de cada ejercicio de movilidad, de cara a trabajar en eficientarla en el futuro. Hablaba también de adherencia, porque no nos olvidemos que cualquier tipo de conexión, cualquier tipo de dato que estamos transmitiendo, al fin y al cabo también tiene que ir acompañado de la permisividad por parte de quien está transmitiendo ese dato y la aceptación, digamos, de encontrarnos en una nueva era en cuanto a la conexión. La movilidad y la conexión, al fin y al cabo, van a día de hoy absolutamente de la mano. Hablaba Gabriel también de algoritmos que nos llevan a un mundo en el que ya hablamos de prevención y de predicción de cuál va a ser el comportamiento, pues tanto del vehículo. A día de hoy podemos incluso conseguir que a través de diferentes sensores la tecnología vaya aprendiendo de nuestra manera también de movernos, de nuestra manera, por ejemplo, de conducir, qué tipo de conducción realizamos para que sea capaz de predecir en función de qué movimiento, de qué actividad, qué cosas pueden ocurrir. En ese sentido, de la solución que os comentaba anteriormente, vamos a llamarle el e-call vinculado al dispositivo móvil, lo cierto es que vamos también muy de la mano en la misma estrategia que comentaba Allianz. Ya no solo estamos hablando del coche como vehículo, estamos hablando de una hipermovilidad que nos lleva a poder transportarnos pues, en barco, en tren, en autobús, en bicicleta, en patinete, y cómo brindar esas mismas soluciones de seguridad independientemente del medio en el que se esté transportando la persona. Yo creo que también es uno de los retos del futuro y en los que efectivamente estamos trabajando.
Si tuviera que buscar alguna traba, y yo creo que ya lo mencionaba también anteriormente, yo creo que es el ritmo, vamos a decir, de la administración para llevar a cabo según qué acciones. Y yo creo que aquí algo que tenemos en mente todos desde hace un par de años es la zona de bajas emisiones. Hablábamos de finales de 2022. Yo creo que ahora, además, con elecciones de por medio, ya no nos podemos plantear un escenario que no vaya más allá o que sea antes de finales de 2023, y veremos si en 2024 realmente las tenemos implementadas de manera real. Y yo creo que ahí es algo en lo que tanto administración como empresas privadas tenemos o deberíamos ir trabajando mucho más de la mano si queremos llegar a buen puerto en el plazo que sea. Pues gracias, Rubén. Me quedo con lo de la movilidad en el sentido más amplio. O sea, al final el tema es moverse. Da igual un poco los vehículos, da igual cómo lo hagas, pero al final es eso. Y me quedo también con el concepto de adherencia, muy importante, porque para que esté hiperconectado también hay que permitir que conozcan tu dato y que lo compartas, ¿no?, de alguna manera. Óscar, en vuestro caso, las barreras y las oportunidades que os estáis encontrando, ¿cuáles son? Pues, por ejemplo, en la parte del aerotaxi, la verdad es que las oportunidades que estamos detectando son enormes. O sea, básicamente lo que nos está diciendo el mercado es: tráeme el aerotaxi y mañana te lo compro. O sea, todo el mundo quiere tenerlo porque todo el mundo es consciente de los beneficios que va a tener. Es cierto que al principio la adopción del aerotaxi será en casos de usos más acotados, hasta que entren las economías de escala, como ha sucedido históricamente en todos los medios de transporte, ¿vale?, y pueda llegar al gran público. Pero claro, en este punto del aerotaxi hay un tema muy importante, y es que hacer un avión, porque al final un aerotaxi es un avión, es un tipo de avión, y nos basamos en la regulación de los aviones, pues es muy complicado. ¿Y por qué es complicado? Pues es muy complicado porque estamos sujetos a muchísima legislación. O sea, si tú mañana vas a diseñar un avión convencional, solamente para hacernos una idea del proceso, no solamente tienes que certificar el avión, que es el producto, sino tienes que certificar los equipos que han hecho ese producto, tanto a nivel diseño, como producción, como después mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que estamos en un momento único en el que nos encontramos un nuevo modo de transporte y la tecnología se desarrolla a la par que la legislación, porque no pueden ir separados. No se puede concebir separado, porque sin legislación el aerotaxi no va a volar. Pero claro, ¿cuál es el problema con la legislación siempre? Pues que los tiempos muchas veces no son los mismos que los desarrollos tecnológicos. Lo hemos visto, por ejemplo, en el campo, pues, de las criptomonedas. Primero llegó la tecnología, las criptomonedas, y después empezó a llegar la legislación. Es algo recurrente. Cuando llegaron los primeros coches pasó igual. Primero llega la tecnología, después la legislación. Pero aquí no puede suceder eso. Tenemos que ir de la mano. Entonces, para nosotros, uno de los grandes retos es que las administraciones, los reguladores, vayan acompasados con el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque es una necesidad de la sociedad. O sea, hemos dicho, el mercado está pidiendo este tipo de vehículo, ¿vale? Tiene que suceder. Y tengo buenas noticias, y es que está sucediendo. Por primera vez estamos viendo que en Estados Unidos y en Europa los agentes reguladores de los vehículos aéreos están desarrollando esa nueva legislación y lo están haciendo a una velocidad que es inusitada. O sea, es la primera vez que se está desarrollando una legislación de cero en aeronáutica, porque no nos podemos permitir nadie que haya un problema de seguridad. O sea, nosotros somos los primeros que no queremos sacar nada al mercado que no sea 100% seguro. Es decir, y vamos incluso un paso más allá. Los vehículos nuevos, la nueva movilidad, no solamente tiene que ser 100% segura, sino que tiene que parecerlo al usuario. Está muy bien que un ingeniero diga, esto es 100% seguro, pero si tú te montas, por ejemplo, en una nueva aeronave y cuando sales, eso te ha agitado para arriba, para abajo, o sea, sales con un mareo de la leche, vas a decir, yo aquí no me vuelvo a montar en mi vida. Me da igual que el regulador me haya dicho que esto es 100% seguro. Entonces, eso, en nuestra parte, está siendo un objetivo muy claro. No solamente nos conformamos con satisfacer las necesidades del regulador, sino que estamos haciendo soluciones propias como el Fly Free, que es una tecnología que desacopla los movimientos de la planta propulsora de la cabina donde van los pasajeros, de tal forma que los usuarios siempre sientan que esa seguridad no solamente es en un plano ingenieril y teórico, sino que realmente ellos van a sentirla. Para nosotros eso es uno de los grandes retos, que la sociedad se sienta
cómoda con estas nuevas formas también de movilidad. Gracias, Óscar. Yo la verdad es que es oír hablar del aerotaxi y se me abren los ojos así y digo que lo desarrollen pronto, que lo quiero probar. José Luis, en vuestro caso, ¿qué barreras y oportunidades os estáis encontrando? O sea, ¿qué desafíos de la nueva movilidad habéis tenido que afrontar en el pasado y cuáles prevéis que tendréis que enfrentar en el futuro? Yo no paro de pensar en qué grúa vamos a llevar por un helicóptero, pero bueno, ¿sabes? Habrá que darle una pensada. Bueno, en nuestro caso yo creo que oportunidades siempre. Yo creo que más que dificultades en nuestro caso es un tema de aprendizaje, un tema de escala, que ahora podré explicar, y luego un tema de trabajar sobre todo con las administraciones y con todos los que intervienen en la regulación para, bueno, pues para ordenar el ecosistema, ¿no? Y que todos podamos tener más claro qué soluciones tenemos que aportar. Pero oportunidades siempre. Proceso de aprendizaje, pues cosas tan... Vuelvo otra vez a cosas sencillas, porque como os decía, nosotros estamos ahora mismo... Pues posiblemente estemos interviniendo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en un montón de usuarios que han interrumpido su movilidad por cualquier circunstancia, ¿no? Avería, accidente, bueno, cualquier circunstancia, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, un tema muy concreto, nosotros tenemos equipados vehículos que permiten hacer la recarga in situ de un vehículo eléctrico que por el motivo que sea, el usuario se ha descuidado, ¿no? Y se ha quedado sin carga, ¿no? Y pues como antiguamente te quedó antes o te puedes seguir quedando sin combustible, ¿no? ¿Qué hemos descubierto? Pues sí, cuando tú llegas al usuario con el vehículo de carga, como haces una carga, normalmente pues una carga que permita continuar la movilidad, pues 20, 30 kilómetros para que el usuario pueda llegar a un punto, la mayor parte de los usuarios no quieren esa recarga. Lo que quieren es que remolque su vehículo hasta un punto de recarga y hacer una recarga completa. Les sigue generando mucha inseguridad ese cálculo de 20, 30 kilómetros, llegaré, no llegaré, el punto de recarga estará ocupado, no estará ocupado, en fin. Entonces, una cosa que parecía tan evidente de, oye, ¿no? El usuario querrá, ¿no? Que hagamos esa recarga in situ, pues resulta que en la práctica la mayor parte de los usuarios prefieren la otra solución, ¿no? Lléveme usted a un punto y que pueda efectuar esa recarga completa, ¿no? Entonces, es un proceso de aprendizaje, ¿no? También nos hemos dado cuenta que no puedes hablar de vehículo eléctrico si no hablas de equipos de recarga. Y el usuario empieza a tener preocupaciones con el equipo de recarga porque muchos están en garajes comunitarios, ¿no? O garajes, digamos, de uso más público, ¿no? Donde pueden sufrir actos de vandalismo, donde alguien puede generar una avería, donde un usuario puede querer tener también una extensión de garantía como la contrata con un televisor o con un frigorífico, porque son equipos que van a durar muchos años. Este tipo de soluciones pues empiezan a incorporarse ya en seguros de hogar o en seguros de auto, porque el usuario cuando habla de un equipo de recarga, alguien diría, no hombre, es un equipo que tú colocas en una vivienda o en algo accesorio a la vivienda, ¿no? Pues debería estar en el seguro de hogar, pero hay gente que dice, no, es que a lo mejor este garaje no es independiente de mi vivienda habitual y quiero tenerlo junto a mi seguro de auto, ¿no? Entonces, este tipo de circunstancias que son, como os decía, del día a día, pues es lo que está empezando a quedar claramente como una necesidad a la que les estamos dando solución. El tema de la escala. Nosotros ya tenemos toda la red formada para tratar con vehículos eléctricos desde hace muchos años, para escalas muy pequeñas, pero en el momento que en las flotas haya ya un número, aunque sea muy bajo, de vehículo eléctrico, esa red tiene que estar preparada para tratar con un vehículo eléctrico que requiere una formación específica. Eso ya sucede desde hace años. Lo que sí que es cierto es que cuando no tienes la escala, pues tienes que hacer una inversión en formación y en refresco de esa formación, ¿no? Que no se corresponde, digamos, con el volumen que optimizaría, digamos, esa inversión. Por eso la escala que está empezando a aumentar nos va a ayudar a todos a prestar no solamente nuevas soluciones, sino las actuales de forma más consistente. Y luego un tema regulatorio, pues porque al final lo hemos visto con los patinetes y las bicicletas eléctricas, ¿no? Pues cada municipio pues ha ido regulando, UNESPA ya ha llegado, ¿no? Junto con los diferentes actores de la administración a definir qué seguros deben de ser obligatorios, ¿no? Y cómo hay que circular en determinados vehículos de la nueva movilidad. Y yo creo que eso nos favorece y nos ayuda a todos, ¿no? Ese ordenamiento. Entonces, bueno, esto es un poco más que, diría yo, más que dificultades, diría que estamos en ese proceso de aprendizaje
donde lo estamos creando entre todos, ¿no? Entre las compañías más visionarias que están trabajando en temas mucho más estratégicos y en infraestructuras digamos, de gran volumen de inversión, hasta las compañías que prestamos soluciones en el día a día. O sea que, bueno, has mencionado el tema de la ansiedad del coche eléctrico, esa que provoca últimamente cuando no tienes la autonomía. Prefieren que le lleves el coche otra vez al taller. Es curioso eso, cuando menos. Bueno, gracias, José Luis. Para finalizar, os voy a pedir ahora un tuit, un mensaje corto, un tuit, pero no de los de Elon Musk de ahora que ha dejado que hablar el libro entero, sino del tuit de toda la vida. Bueno, no sé, Rubén, lo hacemos a medias el tuit, porque ya no... Yo lo complemento. No, bueno, pues por nuestro lado yo creo que el mensaje es principalmente que las flotas, aquellas que quieren sacar el máximo provecho de sus vehículos, más allá de que sean eléctricos, de hidrógeno, híbridos o de combustión, deben de apoyarse en los datos. Datos para mejorar la seguridad, datos para hacer una gestión más eficiente y datos sobre todo para alcanzar los objetivos de sostenibilidad que tenemos marcados. Muchas gracias. Ahora tú, Rubén. Bueno, yo me podría limitar a ese eslogan de innovación para tu vida de todo Bosch, pero yo creo que lo voy a contar de otra manera, y es que la conjunción al final de la conectividad, de la tecnología y de la accesibilidad también a la utilización de esa tecnología ha de marcar la eficiencia en el futuro de la evolución de la movilidad. Muy bien. Óscar, tu turno. Pues para mí, yo creo que todo lo que hemos hablado hoy lo resumiría diciendo: la movilidad y la disrupción en la movilidad no es futuro ni es opcional, sino que es presente y obligatorio. Muy bien, José Luis. Bueno, en nuestro caso nos dedicamos a facilitar la vida de las personas y es lo que pensamos seguir haciendo, ¿no? en los nuevos modelos de movilidad, incluidos los aéreos. Bueno, pues gracias, José Luis. Gracias a todos, gracias a Empresas Sostenibles. Ha sido un placer estar aquí.